Seguimos en esta primera jornada en Fitur 2026, que es ya la edición número 46 de esta feria importante que sitúa a Madrid en el epicentro del turismo a nivel mundial. Y hasta aquí Canarias, muy potente, como pueden ver en estos vídeos que estamos haciendo constantemente y además con mensajes claros y contundentes. Es el mensaje precisamente lo que vamos a preguntar al viceconsejero de Comunicación y Relación con los Medios, Jonathan Domínguez. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en un escaparate de primer nivel. ¿Qué es lo que tiene que comunicar Canarias al mundo en esta cita? Bueno, en mi faceta yo soy viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias. Yo me encargo de interior, es decir, de la comunicación interior, y nosotros sí tenemos un papel fundamental en cuanto a la comunicación interior. Es verdad que la feria es una feria para exportar el destino de Canarias a nivel mundial. Esta es, si no la mejor, de las más importantes ferias de turismo en todo el planeta, donde prácticamente están la mayor parte de las empresas que se dedican al sector turístico en el mundo. Y es importante que en un destino como el nuestro no deje de estar aquí, porque es fundamental. Buena parte de los contratos con los turoperadores o los grandes contratos de servicios en el ámbito turístico para los próximos 12 o 24 meses se firman en ferias como esta. Y en el caso de Fitur, para nosotros supone podernos anticipar, dependiendo del volumen de contratos que se formalicen en esta feria, a cómo va a ser el volumen de turistas en Canarias en los próximos 2 años. Por lo tanto, es muy importante una feria de estas características. Ahora, en materia de comunicación, bueno, en materia de comunicación hay dos frentes. Por un lado, con los mercados internacionales, conseguir que medios internacionales de otros países pasen por el stand de Canarias y conozcan el destino de Canarias, para nosotros es fundamental. De hecho, se hace un trabajo en ese ámbito a través de la Consejería de Turismo por Promotur, de poder conseguir atraer la atención de esos medios para que pasen por aquí. Y después está el mercado interior. Cuando hablamos de mercado interior y vemos la cantidad de medios de comunicación locales que existen en la feria en estos días, estamos hablando de una política de comunicación donde en este momento lo más importante es concienciar a Canarias de la importancia del sector turístico. Hablaba yo de esa comunicación y le ponía un poco en el brete de también comunicación exterior, porque hemos conocido recientemente, bueno, pues ese informe de la Photos List que están replicando muchísimas plataformas y además alertando de que no se viaje a Canarias porque Canarias es un destino tensionado. Todo esto, bueno, pues a raíz de movilizaciones ciudadanas también que han reivindicado una mejor y mayor redistribución de la riqueza que genera esta principal industria. ¿Cómo trasladar el mensaje de la importancia del sector turístico sin llegar a demonizarlo? También lograr que la sociedad se sienta beneficiaria y además, bueno, orgullosa de vivir en un destino turístico donde se apuesta por el turista, pero también por el residente, y que todo eso se traslade al exterior para que nos quiten de esa lista fotos que de momento estamos. Bueno, el tema de esas listas y otras listas que hay siempre es la organización que está detrás y cuáles son los fines que tiene, porque Los muchas veces, intereses, ¿no? muchas veces esos fines están marcados por unos intereses económicos o políticos, ideológicos determinados, que no están pensando en el interés general, sino directamente en el interés particular de esa estrategia concreta. Teniendo en cuenta eso, tenemos un dilema que va mucho más allá del propio sector turístico, y es el planteamiento de la vida pública en la actualidad, a nivel global, a nivel particular, a nivel general en nuestro país, en España, pero a nivel particular, por ejemplo, en nuestra comunidad, en Canarias. Hay una, un movimiento proclive a fomentar la polarización de cualquier postura, con la finalidad de que estemos divididos, de que haya mucha división, porque esa división a río revuelto, ganancia de pescadores, y esos pescadores hay que ver quiénes son. Bueno, pues esos pescadores son los que están fomentando determinadas situaciones que van más allá de lo que muestran en una pancarta, en una manifestación o en un mensaje bonito que suena bien a los oídos de aquellas personas enamoradas de su tierra, pero que realmente lleva consigo mucho más daño de que realmente parece que va a tener. Nosotros hemos iniciado un procedimiento desde hace 3 años en Canarias, un debate sosegado, un modo canario de hacer las cosas, buscando los consensos, de analizar y apostar por una modificación de nuestro modelo económico
no para eliminar el turismo, porque es imposible. Ese debate de turismo sí, turismo no, es un absurdo, es una ilusión óptica de personas quienes se lo crean, que podemos prescindir de repente de la noche a la mañana del turismo. Posiblemente son personas que no han estudiado, no tienen ningún tipo de conocimiento económico, ningún tipo de conocimiento social y posiblemente tampoco cultural en el ámbito de Canarias. Estamos hablando que en Canarias viven 2,5 millones de personas y esos 2,5 millones de personas dependen económicamente del turismo, directamente el 40% y indirectamente un 35% más. ¿Qué quiere decir eso? Que en torno al 75% de la población canaria, de lo que comen el 75% de la población de Canarias, de lo que depende el trabajo, directa o indirectamente, del 75% de la población de Canarias, depende del turismo. Por lo tanto, plantear un cambio de modelo de la noche a la mañana, turismo sí, turismo no, no solo es un absurdo, sino que es un suicidio y además es la más insocial de todas las políticas que se pueden desarrollar, porque estás diciendo abiertamente que vamos a acabar con el turismo y solo ese 25% que podría resistir una Canarias sin turismo viva en Canarias y el resto los expulsamos cual nazi diciendo quién puede vivir en Canarias y quién no. No, al final es una política totalmente loca, donde se busca con un mensaje romántico intentar imponer una irracionalidad de la que va a depender la vida de miles y miles y miles de personas que viven en Canarias. Nosotros no vamos a apostar por eso. Hemos abandonado por completo escuchar o darle pábulo a cualquier mensaje de esas características y nos hemos ido a la política útil. Nosotros hemos venido aquí no para pasar el rato, para el cortoplacismo político no hemos venido, es decir, para solo dedicarnos a aquellos mensajes y a aquellas políticas que sabemos que en 4 años vamos a recoger el resultado, que es a lo que se ha dedicado la mediocridad en la política en este país y es lo que ha provocado la desafección de la política en los ciudadanos, y hemos decidido que vamos a apostar por la política útil, y es una política a medio y largo plazo que es la que profundiza en aquellos cambios estructurales necesarios para conseguir una sociedad mejor. Ahí están las políticas de vivienda, están las políticas sociales o las políticas sanitarias, pero también las que tienen que ver con el modelo turístico. Y cuando hablamos del modelo turístico, Canarias lo que necesita en este momento es la sostenibilidad del sistema. Y la sostenibilidad del sistema no solamente es medioambiental, es decir, no solo es el paisaje, sino también es económica y social. Cuando hablamos del paisaje y económicamente nos ponemos a decir que los ganaderos están estropeando, que los agricultores con los bancales y demás, estamos haciendo el absurdo de que no nos damos cuenta que el paisaje de Canarias está vinculado a nuestra identidad y a nuestra agricultura. Y si el turismo no funciona, nuestro kilómetro cero, los productores canarios en la agricultura, la ganadería y la pesca, no tienen a quién venderle el producto fresco al precio que supone el minicultivo propio de la tradición canaria. Si no hay turismo, es muy probable que ni siquiera sea rentable la agricultura y la ganadería en Canarias. Por lo tanto, necesitamos un sector turístico fuerte, sostenible en el ámbito medioambiental, no seguir creciendo ocupando territorio. Para eso, desde el Gobierno de Canarias, a través de estas mesas, se ha hecho una modificación de la ley del suelo con un decreto que le permite a los ayuntamientos, porque la clave del desarrollo urbanístico está en los ayuntamientos, en los planes generales y en los planes insulares a través de los cabildos, y el gran dilema estaba en la cantidad de suelo urbanizable que existe destinado al sector turístico en Canarias, que todavía ni siquiera se ha construido, que es previsiones. Más o menos, ¿qué podría suponer si realmente se edificara lo que es el triple de lo que hay ahora mismo urbanizado en el sector turístico está en suelo urbano urbanizable en Canarias para el sector turístico. Y la única medida que había, la única solución que había era la modificación de esos planeamientos. El miedo de los ayuntamientos a modificar esos planeamientos es la generación de derechos de no haber podido urbanizar que tuvieran que conllevar unas indemnizaciones a esos propietarios. Eso se ha eliminado con ese decreto que permite a los ayuntamientos desclasificar suelo urbanizable en el cual no se haya movido ni un solo papel para poder plantear una urbanización o la construcción hotelera o la finalidad que tuviera, sin la necesidad de dar ni una sola indemnización a su titular. Porque estamos hablando de planes generales de los 80, de los 90,
o de los 2000 que han tenido tiempo suficiente, si lo querían desarrollar, para poderlo desarrollar. ¿Cuántos ayuntamientos han optado por esa desclasificación? Porque estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, bueno, pues proyectos muy potentes, urbanización Rosa del Lago, por ejemplo, en Puerto Lajas, pero también vemos hoteles, por ejemplo, en pleno centro de Corralejo, además financiados con fondos europeos, y esto yo creo que es una de las cosas, bueno, pues que preocupa a la ciudadanía, ¿no? En ese aspecto, no tengo el dato de qué ayuntamientos se han acogido ya. Sé que hay algunos ayuntamientos que ya han anunciado que se van a acoger, por ejemplo, la Orotava en Tenerife, que va a desclasificar el suelo destinado a hoteles que existe en el municipio. Una buena parte de ese suelo va a pasar a ser suelo rústico y otra parte va a ser destinado a viviendas de protección oficial, que son las necesidades. En otros ayuntamientos tenemos que tener en cuenta y diferenciar entre suelo urbanizable, donde se puede construir y plantear nuevas urbanizaciones, y suelo urbanizado. Es decir, en el suelo urbanizado, una parcela urbana consolidada, destinada a un nuevo complejo hotelero, no se puede paralizar. Es decir, porque ahí sí que conlleva unas indemnizaciones brutales que las administraciones no son capaces. Y tenemos que tener en cuenta que esas indemnizaciones no salen de dinero que sale del aire, es dinero de los impuestos de los ciudadanos. Al final somos los ciudadanos los que pagaríamos esas indemnizaciones. En esos aspectos, en esos casos, lo que se está planteando, y es lo que se apuesta, es que en vez de construir en esos suelos hoteleros una infraestructura hotelera destinada a un turismo de baja calidad, económico, todo incluido, que se apueste por un turismo de máxima calidad, y que si se va a construir un complejo hotelero nuevo en suelo urbanizado, consolidado, que sea un hotel de 5 estrellas gran lujo, que permita subir el nivel del destino y al mismo tiempo aportar mayor riqueza al destino. Eso se está planteando en todas las mesas de trabajo que se han desarrollado. Pero claro, no son trabajos y decisiones que la sociedad vaya a ver así. Es decir, mañana lo va a ver, no lo va a ver, porque son políticas que se alejan del cortoplacismo político. Y sabemos que eso tiene un coste político. Y el coste político es que si la gente no entiende en este momento las políticas que estamos desarrollando, pues puede conllevar que en el 2027, a lo mejor electoralmente, no vamos a sacar ninguna rentabilidad de estas medidas. Pero estas medidas son las medidas racionales que necesita Canarias, y tenemos un compromiso claro con nuestra misión en este momento en Canarias, que no es vivir de la política, sino llegar a la política para cambiar las cosas de la política. Y para eso necesitamos la responsabilidad de políticas estructurales que vayan más allá del cortoplacismo, las que se están haciendo con la sostenibilidad del sector turístico en materia de urbanística, que es la que te acabo de nombrar, también la de la diversificación del sector turístico, la reducción de cama hotelera con la reconversión de la propia cama hotelera, bajar el número de camas hoteleras de baja calidad y que apostar por una reconversión de esas camas en turismo de más calidad, es decir, subir las estrellas, subir los servicios. Eso va a subir el precio de esa cama. Esa subida de precio va a implicar una bajada de número de personas que van a poder venir a esas camas, y al mismo tiempo subir el gasto unitario de cada turismo turista en Canarias. Eso conlleva solucionar o dar soluciones a las dos otras vertientes, que es a la económica. Por un lado, subir los ingresos directos en la población canaria o en la economía canaria relacionados con el turismo, y bajar y lograr la sostenibilidad social. Cuando hablamos de sostenibilidad social, hablamos, por ejemplo, de la presión que existe de número de personas que están en Canarias en este momento, tanto el sector turístico como otras personas que vienen relacionadas con el propio sector turístico, que están saturando todos los servicios. En Canarias no cabe un alma, es decir, hay colas por todos lados, y al final eso se tiene que regular no con una muralla, sino con políticas estructurales que vayan mucho más allá de un simple mensaje simplón, con una manifestación o con que te publiquen en una página web para criticar tu modelo, porque no seríamos serios. Y después también tenemos el problema de la presión en el ámbito de la vivienda. Ahí se ha regulado el sector con la ley de vivienda vacacional, que no es prohibir. La gente hay veces que dice, no, prohibir el acatome del sector de la vivienda vacacional. No, no se está prohibiendo, se está regulando, porque la vivienda vacacional no es una actividad inocua, es una actividad que tiene que ser clasificada porque tiene una incidencia social. Y yo siempre doy el mismo ejemplo para que todo el mundo lo entienda, y la gente lo entiende.
Cuando tú en tu barrio vas a abrir un negocio, ¿vale? Y tienes un local comercial, tienes que ir al ayuntamiento para que te hagan un informe respecto al uso que tiene ese local. Es decir, qué actividades pueden haber económicas en ese local. No puede haber un taller de mecánica porque tiene que estar en un suelo industrial. O no puede haber una clínica que tenga unos productos químicos porque esto es una actividad, este local es para actividades inocuas, ¿no? Por ejemplo. Pues el negocio del alquiler convencional tiene una finalidad social, que es la residencia, pero el negocio del alquiler vacacional no tiene una finalidad social porque es un negocio. Pues como negocio se tiene que clasificar y se tiene que regular y se tiene que establecer los lugares donde sí se puede, donde no se puede. Te dirán, pero es que es mi propiedad, el derecho a la propiedad privada. Nadie ha discutido el derecho a la propiedad privada. Y hay otra cuestión además, que todos esos apartamentos, esas camas que se suman a la oferta, forman parte de una oferta turística y son imagen Sin de control, cómo, que es el claro, gran de problema. cómo se proyecta Canarias al mundo, ¿no? Sin control, y eso es lo que entiendo que viene a Nosotros, regular esta ley. 18 millones de turistas en el año 2025 aproximadamente a Canarias, de los cuales en la planta hotelera son como 11. El resto de turistas, ¿dónde están? ¿Dónde se alojaron? ¿Qué datos tenemos para poder cuantificar el ¿Quiénes son impacto también? económico? Simplemente la identificación a la que están Efectivamente, obligados los tema de establecimientos. seguridad nacional, es decir, hay que controlar Otra la de las gente que puede cuestiones, entrar y si la me que no puede permite, entrar. que yo sé que la Sí. agenda es muy apretada, es el temor, bueno, pues a la pérdida de conectividad, también en el caso de islas como Fuerteventura, temor a que se reduzca la operatividad del propio aeropuerto por la falta de operadores, controladores aéreos. Claro, lo vemos desde una perspectiva turística, pero eso nos afecta muchísimo a los residentes. Muy pocos vuelos y además cada vez parece que más caros. Bueno, en el ámbito aeroportuario, evidentemente, para nosotros las comunicaciones aéreas en Canarias, como las marítimas, son esenciales dentro de nuestro modelo de conectividad. Históricamente hemos tenido un problema de entendimiento entre lo que es el concepto de la conectividad, como se plantea desde territorio peninsular por el propio Estado, a respecto a cómo está en Canarias. En la península principalmente se habla de trenes, transporte por carretera o guagua, y sin embargo en Canarias son o barcos o aviones. Es decir, al final tenemos una importancia totalmente distinta. Eso también ha hecho que cuando las decisiones se toman a nivel global sin entender la particularidad del territorio, pues se conlleve decisiones desde nuestro punto de vista erróneas, como puede ser la tarifación que está haciendo AENA en los aeropuertos canarios, que implican una mayor presión fiscal que al mismo tiempo distorsiona no el tema turístico en sí, sino sobre todo la conectividad real y social entre las propias islas, que es donde a nosotros nos preocupa la situación. En el Estatuto de Autonomía de Canarias del 2018 quedó reflejada que Canarias puede participar en la gestión de los aeropuertos. Esto ha permitido, pues, o ha encendido la iniciativa por parte del Gobierno de Canarias de solicitar formalmente el traspaso de esa competencia a la comunidad autónoma, visto que es imposible poder hacerle entender a AENA que Canarias no es territorio peninsular y que las condiciones de la conectividad en Canarias son especiales y tienen que tener un trato diferenciado. No un trato mejor, sino un trato adaptado a la realidad de las islas. Y en ese trato adaptado a la realidad de las islas, lo que ellos están haciendo es totalmente incongruente y no se puede permitir. Hemos solicitado, de hecho la última comparecencia que tuvo, encuentro que tuvo el presidente en contacto con el ministro de Política Territorial del Gobierno del Estado, se le ha planteado que Canarias va a solicitar formalmente su coparticipación en la gestión aeroportuaria, como recoge el Estatuto de Autonomía, que es ley aprobada en el Congreso de los Diputados, que dota a Canarias de esa posibilidad y de esa opción. Por lo tanto, lo vamos a plantear. Y de manera transitoria, la transición a ese traspaso competencial, está la coparticipación de la empresa pública del Estado que está gestionando los aeropuertos de Canarias, porque tenemos que participar directamente en esa gestión para hacerles entender y hacerles ver que la realidad canaria es distinta a la del resto de España respecto a los aeropuertos. A la hora de formar parte de secundaria. Lo mínimo es entrar en el Consejo de Administración de AENA como parte, dentro de la parte pública. Tenemos que tener en cuenta que de los 10 aeropuertos con mayor rentabilidad económica de toda España, 5 son canarios.
y de los 15, más de la mitad son los aeropuertos canarios. Por lo tanto, el peso específico de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito del negocio de los propios aeropuertos es lo suficientemente importante para que el peso específico de ese negocio equipare a Canarias con una representación adecuada dentro de ese Consejo de Administración. ¿Cómo se contendrían los precios para esta coparticipación a la hora de gestionar los aeropuertos? Bueno, los precios en cualquier empresa, yo vengo del sector privado, yo he desarrollado gran parte de mi vida profesional en el sector privado, he estado de gerente en empresa y cuando tú vas a a definir unos precios, tú haces un estudio de costes, es decir, los costes de los servicios y de ahí intentas calcular lo que son los propios beneficios de esa prestación de ese servicio para ver la rentabilidad del propio negocio. AENA es una empresa con una participación privada, pero tiene una estructura mercantil, por lo tanto es una empresa que tiene que tener un coste asumible para poder obtener un beneficio, que ese beneficio se reparte proporcionalmente entre la parte pública y la parte privada, que a su vez se reinvierte en la propia infraestructura en gran medida, ¿no? Hay que hacer un estudio pormenorizado de cuál es el coste de los aeropuertos canarios y cuál es la rentabilidad de esos aeropuertos canarios. Estamos completamente convencidos de que cuando se haga ese estudio de coste, los aeropuertos de Canarias generan superávit en cuanto a los beneficios que generan. Ahí, en ese superávit, es donde se va a poder negociar claramente a la baja los costes de las tasas en los aeropuertos de Canarias. No puedes presionar o castigar a los aeropuertos y a la población que utiliza los aeropuertos más rentables de España con unas tarifas que no son acordes al coste del servicio que tú prestas. Además, la movilidad, para las perspectivas fundamentales, Es la movilidad que no tenemos que entregas. De racionalidad respecto a la movilidad y de primero de economía. O sea, directamente. O sea, yo creo que no habría ningún tipo de discusión a la hora de hacer este tipo de planteamientos dentro del propio Consejo de Administración de AENA. Normalmente cuando estos planteamientos ya se tienen públicos es porque ha habido un tipo de trabajo previo de acercamiento. Bueno, a día de hoy, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos la competencia de gestión de los aeropuertos, esto está dentro del relato y de la discusión y de los argumentos para poder conseguir, primero, tener esa competencia que nos corresponde por el Estatuto de Autonomía. Bueno, el Estado va a intentar, posiblemente pondrá todos los palos en las ruedas posibles para ralentizar este traspaso competencial, porque en el fondo saben perfectamente que tenemos razón, que los aeropuertos canarios son de los que más aportan y de los que menos reciben dentro del contexto de la gestión de AENA. Y tenemos que poner en valor eso para poder reclamar para Canarias lo que nos corresponde. Tenemos una última cuestión también, el tema de la política en los canarios. Parece que se ha llegado a ese compromiso en cuanto a tratar de flexibilizar la normativa europea para que no afecte de esta manera a los pescadores canarios que están ciertamente muy molestos porque se está tratando desde Europa, que tampoco deben de entender muy bien las singularidades de las islas y además la forma artesanal de pescar. Tenemos un problema con la Unión Europea y el problema que tenemos con la Unión Europea es que si sigue por el camino que ha tomado en los últimos años de convertirse en una locomotora gestionando normativa y no creando herramientas que solucionen y que puedan beneficiar a los países miembros, pues están caminando hacia la inutilidad operativa de la propia Unión Europea y que se puedan provocar en el futuro más Brexit como el de Reino Unido. La Unión Europea se tiene que plantear a sí mismo si las medidas que están tomando o planteando en determinados aspectos que perjudican directamente a Estados miembros y además que tocan en su línea de flotación social, si les es rentable o no les es rentable ese camino, porque van camino de provocar que la Unión Europea nunca llegue a tener una constitución y que seamos realmente un territorio único, porque este tipo de medidas lo que hacen es alejar. Se está haciendo todo lo posible, desde el Gobierno de Canarias, desde el Gobierno del Estado se les ha solicitado y se ha planteado determinadas medidas y el Gobierno del Estado algunas de ellas las ha asumido y las está defendiendo como propias, sobre todo en la negociación del nuevo estatus de las regiones ultraperiféricas, y estamos ahí, estamos en fase de negociación. La verdad es que aventurarme a decir algo ahora, creo que no tengo el dato,
y sería imprudente de mi parte. No sé si quieren destacar algo más en esta feria que comienza hoy. Este miércoles 21 de enero se va a desarrollar hasta el próximo 25. Y como vemos, nos estamos dando pues, a cuenta no solo de las características del cartel social, pero al final van ligados íntimamente a la realidad de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a salir. Poco más, muchísimas gracias por la invitación, agradecimiento por estar aquí cubriendo la feria y espero que les sea lo más provechosa posible lo que les queda en Madrid. Gracias. Venga, gracias.